Si te encuentras en un proceso de pérdida de grasa, lo más probable es que ya hayas escuchado un montón de veces que hacer cardio te va a permitir acelerar un poco el proceso. Si bien es cierto que es una herramienta más que podemos utilizar para, por ejemplo, no bajar tanto las calorías, para, por ejemplo, complementar ya un entrenamiento de fuerza, en mi opinión, hacer cardio no significa perder más grasa. Hoy en este episodio de Café y Hierros te voy a contar cómo lo utilizo yo, sobre todo qué tipos de cardio suelo recomendar y uno de los aspectos más importantes o uno de los más relevantes y que más se buscan, cuál es el mejor momento para hacer cardio. Así que bienvenidos una semana más, mi nombre es Iván Llamazares, como siempre me encontráis en lifters.es, la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Y hablando de cardio, hablando de esta herramienta, bueno, pues es cierto que muchas personas se enfocan principalmente en esta actividad de cara, por ejemplo, a perder grasa. Digamos que nuestro objetivo es perder 10 kilos, 5 kilos, perder un poco de grasa de cara al verano y el cardio parece una de las mejores alternativas, porque cuando hablamos, por ejemplo, de entrenar fuerza, es verdad que quizás desde fuera se ve como, vale, sí, voy a ganar masa muscular, quizás me vea más grande, quizás me vea con músculos más llenos, más voluminosos, pero no es lo que quiero. Lo que quiero es simplemente perder volumen y que ese volumen principalmente venga de la grasa. Y el cardio parece una herramienta ideal porque cuando, por ejemplo, lo comparamos con otras actividades, es verdad que salir a caminar a una intensidad moderada, baja, pues principalmente utiliza como sustrato energético los lípidos, en comparación con, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, que utiliza principalmente la glucosa. Puesto sobre el papel, como digo, pinta todo bien. Parece que tenemos una alternativa súper buena de cara a perder únicamente grasa y que la masa muscular, aunque sea poquita, se mantenga. Y como dije al principio, bajo mi punto de vista, hacer cardio no significa perder más grasa, es un error que se lleva cometiendo un montón de años y para entender esto hay que ver un poco los estudios que tenemos en comparación con otras actividades más intensas. El cardio es verdad que, por ejemplo, utiliza como sustrato energético los lípidos, pero al final del día, al cabo de una semana, al cabo de un periodo en concreto, la grasa perdida es la misma, es decir, el déficit calórico es el que va a marcar cuánto peso pierdes y sobre todo el entrenamiento de fuerza va a marcar cuánto de ese peso perdido es grasa y cuánto músculo. Por eso, cuando hablo aquí de que tenemos un objetivo como perder grasa y ponemos únicamente el foco en hacer más cardio, más cardio, más cardio, pensando que esta es la mejor solución, tenemos que pensar también en el entrenamiento de fuerza, porque esto va a hacer que se preserve mucho mejor la masa muscular, que incluso si somos personas sedentarias que no veníamos de hacer nada, vamos a conseguir ganar un poquito de músculo y esto va a hacer que el peso perdido, el peso que bajemos en la báscula, el peso que refleje realmente esa cifra sea principalmente grasa. Así que el cardio está muy bien, yo siempre lo recomiendo, de hecho es una de las mejores alternativas de cara a complementar un entrenamiento de fuerza, pero hacer más cardio no significa perder más grasa si las calorías totales, si por ejemplo el déficit calórico que generamos es el mismo. Por lo tanto, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para perder grasa? Bueno, pues lo primero, lo más importante, aunque sea simplificar todo demasiado, es generar un déficit calórico con la alimentación. Esto, que a priori puede parecer sencillo, para muchas personas no lo es tanto porque principalmente ponen el foco en comer bien. Y comer bien sabemos que sacia más, que por ejemplo la proteína, la fibra, los vegetales hacen que comamos menos calorías al cabo del día, principalmente porque generan menor sensación de hambre. Y esto es súper interesante, pero claro, tenemos que llevar por lo menos un registro durante las primeras semanas para saber realmente lo que estamos consumiendo y saber si estamos generando un déficit calórico o no. Porque puede pasar lo siguiente, puede pasar que empiece a cambiar mis hábitos, que empiece a eliminar ciertos alimentos, que incluya más vegetales, más proteína, que haga quizás un ayuno intermitente, pero después de pesarme la primera semana, la segunda, la tercera, veo que me mantengo en el peso. Y esto puede ser debido principalmente a que no estamos generando un déficit calórico, por lo tanto es importante saber las calorías que estamos ingiriendo y las que necesitamos para que ese déficit calórico se dé. Así que esto sería el punto más importante. Luego, por supuesto, estaría el entrenamiento de fuerza como pilar para dar estímulo al músculo y que éste no se vaya, es decir, que cuando vayamos perdiendo peso el músculo se mantenga en la medida de lo posible. Y luego tenemos el papel del cardio como herramienta para simplemente generar un déficit calórico mayor, para ir perdiendo grasa de manera un poco más rápida. No significa que vayamos a perder mucha más grasa, pero es verdad que es una buena herramienta de cara a no bajar tanto las calorías. Y por lo tanto, habría que pensar en el cardio únicamente como esto, una herramienta más,
¿Qué tipos de cardio tenemos? Por ejemplo, tenemos el cardio HIIT, que es un cardio de alta intensidad que hacemos durante 10 minutos, 15 minutos. Es un cardio que tiene muchos beneficios, se hace en poquito tiempo para personas que simplemente no les motiva el hecho de salir a caminar durante una hora, hora y media. Bueno, pues tienen esta otra alternativa. Pero como punto negativo, tiene que también genera ciertas interferencias con el entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, hay que saber pautarlo bien y hay que saber complementarlo bien con ese entrenamiento principal. Así que bueno, aunque es una opción más que suelo recomendar también, si lo que queremos es interferir lo menos posible con este entrenamiento principal de alta intensidad, mi recomendación es hacer un cardio de moderada a baja intensidad, es decir, caminar, salir a correr un poco pero que podamos mantener una conversación de manera bastante fluida, etc. Este tipo de cardio suele ser el más recomendable de cara a quemar simplemente calorías y que genere la menor interferencia posible. Luego, como digo, una de las preguntas más habituales es ¿cuándo hacer el cardio? Tenemos por un lado las personas que lo hacen nada más despertarse en ayunas porque es un momento en el cual quizás no tienen demasiado hambre porque además esto les activa y pueden empezar el día con más energía. Bueno, pues es una opción más que yo también la he hecho durante muchos años, pero sí que es cierto que yo lo que recomiendo principalmente es ser un poco más flexible en el sentido de que podemos hacerlo en ayunas si algún día en concreto nos apetece, o podemos hacerlo en cualquier otro momento del día si es cuando tenemos el hueco. Es decir, podemos hacerlo en ayunas, podemos hacerlo a media mañana, podemos hacerlo por la tarde, antes de la cena, cuando sea. Es verdad que tenemos también, por ejemplo, ciertos estudios que relacionan el hacer cardio en ayunas con una mayor pérdida de grasa, pero volvemos a lo mismo que comentaba antes. En ese momento podemos perder un poco más de grasa, pero al final del día, al final de un periodo en concreto, vamos a perder exactamente la misma cantidad. Así que simplemente es cuestión de gustos, elige el momento en el que mejor te encaje. Eso sí, si por ejemplo ese día te toca entrenar fuerza, mi recomendación es que lo hagas siempre después. ¿Por qué? Principalmente porque si no, te va a generar cierta interferencia y vas a ir al entrenamiento de fuerza, en el cual tienes que aplicar intensidad, tienes que darlo todo, tienes que intentar mantener la fuerza, bueno, pues te va a costar un poco más. Así que si lo haces o lo dejas para después del entrenamiento, al menos es un complemento, como digo, ya has terminado la sesión importante y de esta manera vas a quemar un poco más de calorías. Así que bueno, como digo, el cardio bajo mi punto de vista es una herramienta fantástica. Yo siempre la recomiendo porque de esta manera no vamos a tener que bajar tanto las calorías. De hecho, hay personas que dicen, no, si es que no es necesario hacer cardio porque bajando únicamente la comida es más que suficiente. Vale, sí. Si estás en 3.000 calorías y bajas a 2.600, puedes ir perdiendo peso poco a poco y no hace falta que metas cardio. También, posteriormente, puedes ir bajando más las calorías, 2.500, 2.400, y tampoco va a hacer falta que metas cardio para seguir perdiendo grasa. Pero va a llegar un punto en el cual hay personas que tienen que reducir tanto la comida que no llegan a unos mínimos en cuanto a micronutrientes, en cuanto, por ejemplo, a proteínas, a grasas de calidad. Y mi recomendación aquí es que en lugar de bajar más esa comida, simplemente se mueva más a lo largo del día, que puede ser hacer cualquier tipo de actividad, que puede ser hacer un cardio a baja intensidad, que puede ser hacer cualquier cosa que haga que quememos calorías y no necesitemos bajar más la comida. Y de hecho hay casos en los cuales incluso recomiendo aumentar la actividad diaria y subir un poco la comida, porque al final estamos generando el mismo déficit calórico, pero de una manera mucho más flexible, mucho más natural, aportando energía a través de la comida, y esto va a hacer también que directamente mantengamos mucho mejor la fuerza en los entrenamientos. Así que bueno, esta es simplemente una recomendación más. Como digo, si estás en un proceso en el cual quieres perder grasa, tienes que saber que el cardio es una herramienta fantástica, que es un complemento muy bueno siempre que realices un entrenamiento de fuerza y que la base de todo es el déficit calórico. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que te sirva de ayuda, que lo puedas aplicar, sobre todo que haga que ese proceso te resulte mucho más sencillo. Te dejo el enlace en las notas del episodio a lifters.es, la newsletter para que te apuntes totalmente gratis y recibas mucho más contenido acerca de este tema y de otros relacionados. Y nada más por hoy, lo dicho, déjate un me gusta para apoyar este contenido y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!